El día de hoy quiero afinar unos puntos que faltaron la sesión pasada. Estuve leyendo sus actividades y hay un punto que quiero precisar, que creo que a lo mejor no hemos entendido. En el ámbito de aplicación de la ley penal, debemos de entender que tenemos dos puntos torales. A esto se le llama principio de territorialidad y extraterritorialidad. Entonces, vamos a ver un poquito estas circunstancias, que creo que ahí fue donde hubo un poco de confusión en el caso que planteé. Lamentablemente, la realidad mexicana cada semana nos da para un caso nuevo. ¿Se acuerdan que ahí les puse un planteamiento de un supuesto ocurrido en el país Londres, pero dentro de una embajada mexicana? ¿Se acuerdan? Y esta semana que terminó, tenemos un caso de el país Estados Unidos de Norteamérica pidiendo la detención de un gobernador mexicano por delitos cometidos en Estados Unidos. Entonces, justo es lo que quiero que entendamos: principio de territorialidad y extraterritorialidad. Esto es el ámbito espacial de validez de la ley penal. Entonces, piénsenlo así. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. Ahorita que abra el pizarrón. Listo. Mire. Piénsenlo de este modo. Tenemos el principio de territorialidad. ¿En qué va a consistir este principio? Vamos a decir que es el espacio geográfico donde va a tener vigencia la ley penal. Esto en razón, bueno, como pasa en nuestro país, por razón ya sea de fuero común, fuero federal o fuero militar. Pensémoslo así. Si yo les pregunto, ¿cuál es el ámbito de aplicación espacial del Código Penal de la Ciudad de México en su modalidad territorial? ¿Qué me dirían? Que solo tiene aplicabilidad en la Ciudad de México, en el territorio de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Ya si nos pasamos al Estado de México o al Estado de Morelos, que son nuestros estados colindantes, pues ya ahí no va a aplicar el Código Penal de la Ciudad de México, en principio de cuentas. ¿Queda claro? Si les pregunto cuál es el ámbito territorial de aplicación del Código Penal Federal, bueno, y aquí nos faltaría algo, Lidio. Vamos a aplicar la ley penal para delitos del fuero común en el ámbito Ciudad de México, porque tenemos que pensar que hay otro tipo de delitos. Pero el ámbito extraterritorial,
lo tenemos que ver, pero bueno, antes de pasar a eso, ¿cuál es el ámbito territorial del Código Penal Federal? ¿Quién me dice? Abran su Código Penal. ¿Lo tienen a la mano? Sí, doctor. Hay un artículo que nos dice, este código, el artículo primero, ¿quién me ayuda? Este Sí, código dice se este código, aplicará. perdón, Perdón, adelante, compañera. dice este artículo primero, este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Ok. Artículo primero del Código Penal Federal nos establece el principio de territorialidad. Correlativo para Ciudad de México, el principio de territorialidad lo vamos a encontrar en el artículo 7. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 7 del Código Penal de la Ciudad de México? ¿Ya lo encontraron? El 7 está después del 6. Ya dice aplicación espacial de la ley, artículo 7, principio de territorialidad. Este código se aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio. Entonces, aquí tenemos este principio. Digamos que esta es la regla general. El principio de territorialidad, recuerden, es el área geográfica de aplicación de la ley penal vigente. Insisto, y hay que atender al fuero común, al fuero federal o al fuero militar, dependiendo. Pero también existe el principio de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a aplicar la ley fuera del territorio para el cual fue realizada. Por eso hacemos una ficción como si esto se siguiese cometiendo en el territorio de ámbito espacial de validez. Y aquí tenemos igual dos supuestos. En el Código Penal Federal lo tenemos en el artículo 2, Código Ciudad de México lo tenemos en el artículo 8. Leamos primero el artículo 8 del Código Penal de la Ciudad de México para ver la extraterritorialidad y vamos a tener dos supuestos. No, tres. Aquí son tres supuestos la extraterritorialidad para Ciudad de México. ¿Me ayuda, compañera Mariela? Artículo 8. Sí, dice artículo 8, principio de aplicación extraterritorial de la ley penal. Este código se aplicará asimismo por los delitos cometidos en alguna entidad federativa cuando, fracción primera, produzcan efectos dentro del territorio del Distrito Federal o, fracción segunda, sean permanentes o continuados y se sigan cometiendo en el territorio del Distrito Federal. Entonces, vamos a ver primer supuesto de la extraterritorialidad.
El primero que nos dice es: el delito se haya cometido en una entidad federativa distinta, piense usted, Estado de México, pero produzca sus efectos dentro del territorio del Distrito Federal. Ahí tenemos un primer supuesto. Piense usted, típico caso: secuestran a una persona y la casa de seguridad está en la Ciudad de México. ¿Estamos? La regla de competencia nos diría, si el delito se cometió originalmente en otra entidad federativa, pues tendremos que aplicar la ley de esa entidad federativa. Pero como está produciendo sus efectos en el territorio del Distrito Federal, vamos a aplicar esta norma. Piénselo usted, un país bananero olvidado de la mano de Dios, donde acusan a un gobernador por el delito de narcotráfico y terrorismo, que produce sus efectos en el país vecino del norte, Dinamarca del Norte. ¿Se podrá aplicar esta misma regla de extraterritorialidad? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que ahí ya también entran en juego los tratados internacionales en esa materia, como por ejemplo los países que tienen tratados en materia de extradición o de investigación de delitos o de personas en otros países, como en el caso de la Interpol, que por ejemplo en el caso de la mamá de la señora que mató a su nuera y la encontraron en Panamá o no sé en dónde. Venezuela. Ah, exacto, Venezuela, gracias. Este, por la Interpol, ¿no? Que en el marco de ese tratado internacional que permite esa búsqueda, la pudieron localizar y detener. No sé si eso aplica igual en el caso del gobernador. Bueno, los tratados internacionales solo son tratados de colaboración, pero para que se dé el proceso se requiere que en ambos países la conducta sea tipificada como delito. Pero aquí la pregunta va encaminada a qué ley vamos a aplicar. ¿Dónde se producen los efectos del delito cometido por este gobernador ficticio? ¿En territorio nacional o aquí lo que están alegando ellos en territorio norte dinamarqués? Nortedanés, mejor dicho. ¿Dónde sería? Pues ellos alegan que allá, que porque el narcotráfico pues afecta o se exporta esa droga allá, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo. Por eso están pidiendo esta circunstancia. Dice, produce sus efectos acá. Segundo supuesto que tiene el Código de la Ciudad de México: los delitos sean permanentes o continuados y se sigan cometiendo en el territorio del Distrito Federal. Si es un delito permanente o continuado que se inició en el estado de Morelos, en el estado de México, y se sigue cometiendo en la Ciudad de México, va a ser aplicable el Código de la Ciudad de México. ¿Sí queda claro? Tercer supuesto, que
Este acontece a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 8 bis, que nos habla de la competencia por razón de la seguridad. ¿Qué nos dice este artículo? Este código se aplicará para los casos previstos en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de una competencia en razón de la seguridad, que esto es pues algo, llamémosle novedoso para efectos de ley penal. ¿Y en qué consiste esta competencia? Propiamente consiste en que es competente para conocer de un asunto un órgano jurisdiccional distinto del lugar de la comisión del delito que resulte competente con motivo de las reglas señaladas por el Código Nacional. Es decir, dónde se inició el delito, dónde se cometió el delito. Pero hay que atender a las características del hecho investigado y en razón de la seguridad de las prisiones u otras que impidan garantizar el adecuado desarrollo del proceso. Es decir, pues vamos a ver si piensen ustedes el típico caso que se hace un traslado, el hecho se cometió en Ciudad de México, pero toda vez que es un delito de alto impacto, donde tal vez sea el líder de una banda criminal, lo vamos a mandar a una prisión de máxima seguridad. Y en razón de este artículo 22, será competente donde se tenga esa prisión para atender el caso concreto, la máxima seguridad que requiera el caso. También puede ser a petición de parte judicial cuando ella considere que es necesario mover a esta persona para evitar mayor problema dentro del centro penitenciario, cuando se pide el traslado por la propia autoridad jurisdiccional. Entonces, estas son cuestiones en razón de la seguridad, es decir, pues tenemos que atender al caso concreto para ver dónde acomodamos al angelito. Por eso nosotros vemos que de repente los mandan al altiplano, los mandan a Puente Grande, perdón, dependiendo el tipo de delito y la seguridad, porque no podemos tener, bueno, hay que atender precisamente para evitar motines, conflictos y demás. Ya ves que han platicado, ¿usted se acuerda, Lidio, de una película de ahí como de por ahí de los 80s donde pusieron una bomba en los locutorios para sacar, bueno, no, perdón, en la rejilla de práctica del reclusorio sur de un país ficticio para sacar a un narco? Sí, sí, sí recuerdo, no muy bien, pero sí recuerdo que hubo una película de eso, no me acuerdo de quién, si era Ríos Will Smith. Galeana, Ah, sí. Ríos Galeana, así se fugó. Incluso cuando yo empecé a, a pasambrear, que no tiene tanto, y nos tocaba ir al reclusorio, te presumían, ¿eh? Aquí fue donde se puso la bomba, donde se salió Ríos Galeana. Es un set de televisión, no crean que fue real. No piensen que eso puede pasar aquí. Por eso ya ven que a los angelitos los mandan mejor con el vecino del norte para que no se muevan. O imagínense otra película ficticia donde un señor Chepo Guzmán se escapó por la puerta de una cárcel de máxima seguridad. Otra, creo que hicieron 4 o 5 versiones de la misma película. Se llamaba Las 7 fugas del Capitán Mantarraya.
Hubo una donde bajó un helicóptero en Lecumberri y se lo llevó. Entonces hemos tenido varias, por eso se tuvieron que establecer estas competencias especiales. ¿Pero qué ley vamos a aplicar? La ley, en este caso de manera extraterritorial. ¿Quedó claro esto? Muy bien. Ahora, Aldo, ayúdeme. Vamos a pasar al Código Federal. Ayúdeme leyendo el artículo 2, principio de extraterritorialidad del artículo 2 del Código Penal Federal. Artículo 2. Se aplicará asimismo, 1, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4 de este código y no se extradite al probable responsable al Estado que lo haya requerido. A ver, Y vamos a ver esta primer fracción. Sirve para el ejemplo ficticio que estoy inventando en Dinamarca. ¿Estamos? De un gobernador que quieren extraditar. De acuerdo con esta fracción, ¿cómo la ven? Primero, los delitos se inicien, preparen o cometan en el extranjero. Pensemos, en Guatemala se prepara, se inicia o se comete un delito. ¿Estamos de acuerdo? Pero producen sus efectos o pretenden producirlo en el territorio nacional. ¿Qué vamos a aplicar? La ley, el Código Penal Federal. ¿Creen que Estados Unidos tenga una norma que se parezca a esto? Seguramente sí, ¿no? Y justo es la hipótesis que están indicando. Tal vez no están diciendo él lo cometió, pero preparó o ayudó. Segundo supuesto, casos de delitos continuados o permanentes. Delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero. Siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar. En el caso concreto ficticio que estoy inventando, ¿tenemos tratado de extradición con el vecino del norte? ¿Es vinculativo para nuestro país? Ok. Y se actualicen los requisitos del artículo 4. ¿Y el artículo 4 qué nos dice? Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por extranjeros contra mexicanos, serán penados en la República con arreglo a las leyes penales federales si concurren los siguientes requisitos: que el acusado se encuentre en la República, que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país que delinquió y que la infracción de que se le acuse tenga carácter de delito en el país que se ejecutó y en la República. Estos son los requisitos, nada más. No nos pide otra cosa. ¿Estamos? Porque justo imagínense ustedes si en las peticiones de extradición se tuvieran que exhibir pruebas para justificar ante el Estado donde se va a extraditar, ¿no estaríamos hablando ya de un doble juzgamiento? Pero bueno, lo bueno es que todo esto es ficción y nunca veremos una estupidez de esta ahí rondando en todos los medios de comunicación, y nada más había que leer hasta el artículo 4 del Código Penal Federal, ¿eh? No hay que leer mucho. Pero está difícil.
¿Verdad que está bien difícil resolver el caso? A lo mejor esta semana les pongo un caso de estos inventados para que ustedes jueguen un poquito con ellos. ¿Sale? Van a defender a Rochamella. Me acabo de inventar el nombre. Muy bien. Léase la segunda fracción de ese mismo artículo, Aldo, porque creo que ahí es donde le falló para resolver su ejercicio de la semana pasada. Sí, continúo. Fracción 2, por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. Aquí tenemos entonces una competencia específica para el caso que les planteé la semana anterior. Y creo que nadie me mencionó este artículo. ¿O alguien lo mencionó? Pero el legislador abusa. ¿Cómo lo esconde dentro del código? Esto, yo no entiendo cómo se atreven a tanto. Y hay que llegar hasta el artículo 2, imagínense. ¿Están de acuerdo conmigo que eso no es justo? ¿O qué opinan? ¿O nunca habían leído el artículo 2 del Código Penal Federal? Se van directo a los delitos, ¿verdad? Ahora leamos el artículo 3, que es otra regla de extraterritorialidad. A ver, Aldo, por favor, ayúdeme. Artículo 3. Los delitos continuos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la República se perseguirán con arreglo a las leyes de esta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. La misma regla se aplicará en el caso de delitos continuados. Justo. Recuerden ustedes, delito continuo, delito continuado. También va a ser aplicable el ámbito federal cuando continúen produciendo sus efectos en el territorio nacional. ¿Estamos? Veamos más reglas específicas del Código Penal Federal, porque aquí vamos a ver unas cuantas distintas, pero es importante que las conozcamos. Zaira, Ivette, ¿me puede ayudar dándole lectura? Bueno, el cuarto ya lo leí. Ayúdenme con el artículo 5 del Código Penal, que también trae reglas específicas. Sí, profesor. Artículo 5. Se consideran como ejecutados en territorio de la República, fracción 1, los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar a bordo de buques nacionales. Ahí, hagamos un pequeño paréntesis, vamos explicando cada una de ellas. Este primer supuesto, delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en alta mar a bordo de buques nacionales. Recuerden ustedes, alta mar ya lo entendemos como mar internacional. ¿Estamos de acuerdo? Ya no estamos hablando del mar nacional, de nuestra extensión de la franja marina nacional, sino aguas internacionales. Pero recordemos, tenemos la ficción de que los buques y las aeronaves mexicanas son extensión del territorio nacional. Entonces, todo delito que cometamos, piense usted, ahora que nos vayamos de crucero en julio, si cometemos un delito arriba de un buque con placas nacionales, o sea, mexicano, se nos va a aplicar el Código Penal Federal. ¿Quedó claro? Ya sea nacional o extranjero, no importa, ahí no tenemos problema de aplicación en virtud de las personas por su nacionalidad. ¿Quedó claro? Siguiente fracción, por favor. Fracción segunda. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional Buque de guerra nacional. Ay, es que no alcanza a ver. Surtó Surtó en puerto. Ajá. en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al caso en el que el buque sea mercante si el delincuente no ha sido ejecutado en la nación a que pertenezca el puerto. Ok, aquí tenemos otro supuesto. Buque de guerra nacional.
Nos referimos a los que son propiedad de la Armada, perdón, de la Marina de México. ¿Estamos? No es lo mismo, como les decía, una cuestión de naturaleza comercial, mercante, que de guerra. Pero va a pasar lo mismo. Si este buque de guerra está en aguas territoriales de otra nación, no importa. Ahí, ¿qué nos dice la regla general? Si estoy en aguas territoriales de México, se va a aplicar Código Penal Federal. Pero eso aplica para naves civiles. Si se trata de un barco, piense usted, no sé, voy a imaginarme que hayan buques de guerra del vecino del norte ahí por el Mar de Cortés. Aunque estén en nuestro mar territorial, se aplicaría el Código Penal Federal si se comete dentro del buque del país vecino del norte. En el caso de nosotros, piensen ustedes que mandamos un buque no sé, a Guatemala, a Panamá. ¿Estamos? Entonces, si se comete, no importa que estemos en el mar territorial del país al donde estamos de chismosos, si se comete dentro del buque, es aplicación Código Penal Federal. Pero, si se trata de casos de buque mercante, es decir, aquellos que se dedican a la actividad civil, a la actividad comercial, se va a aplicar el Código Penal Federal solamente en el caso que el delincuente no haya sido juzgado en la nación a la que pertenezca el puerto. ¿Queda claro esto? Si ya te iniciaron procedimiento en el país donde se cometió el delito, se excluye el Código Penal Federal. Muy bien, veamos la fracción tercera, por favor. Fracción tercera. Los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República. Si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueran de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. Aquí tenemos otro supuesto. Ahora venimos en un buque extranjero y cometemos el delito en aguas territoriales o en un puerto nacional. ¿Cuáles son los requisitos para que sea aplicado el Código Penal Federal? Porque aquí la regla sería que se nos aplique el Código Penal del buque extranjero, bueno, del país donde pertenezca el buque extranjero. Aquí vamos a tener, uno, se tiene que molestar o perturbar la tranquilidad pública, o dos, que el delincuente no pertenezca a la tripulación de la nave. Si se dan uno de estos dos supuestos, porque son optativos, uno u otro, es disyuntiva, tenemos que entender que se va a aplicar el Código Penal Federal. En caso que no se dé ninguno de los supuestos, no se perturbe la tranquilidad pública o que el delincuente sea parte de la tripulación, vamos a actuar conforme al derecho de reciprocidad, que ya ven que no nos gusta mucho últimamente, ¿verdad? Este derecho de reciprocidad. Entonces, hay que analizarlo. Dime, Aldo. No, nada, es que ve que está en boga el tema de la soberanía, ¿no? Sí, pero si ya está en la norma, ¿de qué manera? Si la norma es la expresión de la soberanía. Entonces, insisto, todo esto es un cuento que yo me estoy inventando. No crean que puede pasar algo. Ya ven que decían que Frank Kafka hubiese sido un cronista en nuestro país, no
Sus obras, nadie levantaría una ceja al leer las cosas de Kafka. Entonces, bueno, aquí tenemos este supuesto. Fracción cuarta, por favor. Fracción cuarta. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que se señalan para buques de las fracciones anteriores. Bueno, aquí tenemos aeronaves. ¿Sale? Por eso ya ven que ustedes cuando se suben a un avión les dicen, aquí cuidadito porque aquí es delito federal si hace cualquier cosa. ¿Están de acuerdo? Tenemos el aspecto de las aeronaves en los mismos supuestos que ya vimos de la clase anterior, haciendo diferenciación entre naves civiles comerciales y naves del ejército. Vamos a tener la aplicación en los mismos sentidos. Por eso usted ve que hoy en día ya incluso por cuestiones de seguridad de las aeronaves ya no dejan que las personas se suban ebrias al avión. ¿Sí les ha tocado eso? Cuando antes, a mí me tocó cuando todavía podías fumar dentro del avión y nadie decía nada. Y aparte había chupe gratis todo el vuelo y no, nadie te decía nada y ya llegabas hasta la madre. Pinches vuelos de 8 horas se te hacían de 15 minutos porque venías en la fiesta. Ahora ya todo aburrido uno, hasta te venden arriba, ya te venden las papas. ¿Están de acuerdo? Entonces, mucho tiene que ver con estos aspectos. Cualquier cuestión, obviamente, pues, pasaban muchas cosas. Y cualquier infracción que cometamos dentro de una aeronave, insisto, civil o militar, va a ser competente la ley penal federal. Muy bien. Siguiente fracción, queda todavía una. Sí, fracción quinta. Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas. Aquí tenemos otro supuesto que para el caso que les planteé creo que no aplicaba porque el hecho fue cometido en el consulado, ¿no? Pero si hubiese sido en la embajada, aquí está la competencia extraterritorial. Muy bien, o no recuerdo, ¿fue en embajada o en consulado lo que ocurrió con el carnal Marcelo? Fue en el consulado, ¿no? Era No, fue embajada. embajada. Ah, fue en la embajada. Bueno, pues entonces aquí está la competencia específica. ¿Estamos? Entonces, esto, vean ustedes cuánta cosa tiene la extraterritorialidad. Y bueno, ya el siguiente artículo habla del principio de subsidiariedad, que lo voy a explicar a continuación. Pero bueno, así como ustedes vieron en estos códigos, vamos a tener reglas similares en todos los códigos penales. Entonces, siempre tiene usted que analizar las cuestiones de territorialidad y extraterritorialidad. Piense usted nuevamente, ficticiamente, que en los estados del norte del país se produce tráfico de estupefacientes. Se cultiva, se siembra, se cosecha, se empaca y lo mandan para toda la República. Estamos hablando que el delito, ¿qué código penal vamos a utilizar? Se empaca en Sinaloa y se distribuye en Ciudad de México. ¿Qué código aplicarían? El federal, ¿no? Código Penal Federal, propiamente delito contra la salud. Piensa en otro caso ficticio, una señora en Ensenada decide matar a su nuera. Y de Ensenada maneja
hasta Ciudad de México. ¿Dónde se inició el preparativo del delito? En Ensenada. ¿Pero dónde produjo su consecuencia? Es un delito de naturaleza instantánea, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué ley vamos a aplicar? La de la Ciudad de México, porque es instantáneo y surte sus efectos en un solo lugar. Exactamente. Entonces, todo esto tienen que estar analizando ustedes al momento de ver la aplicación territorial o extraterritorial de la norma. ¿Queda claro? Entonces, chequen ustedes esta circunstancia, principalmente en materia federal, ya ven que tiene muchas reglas específicas. Ciudad de México está más sencillo, nada más son 3 supuestos para la extraterritorialidad. ¿Estamos? Y lo mismo acontece con los códigos de las demás entidades federativas. Muy bien. ¿Quedó claro ahora sí ya el aspecto de la territorialidad y extraterritorialidad? Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el concurso aparente de normas. ¿Qué vamos a hacer cuando al momento de decidir qué norma aplicar, pues pareciese que están en contradicción, en choque, dos normas legales, ambas vigentes y ambas posiblemente aplicables al caso concreto? Primero que nada, ubiquemos dónde se va a dar este choque, este pleito aparente de normas. Aquí recuerden que esto, desde Hans Kelsen, fue estudiado. Hans Kelsen realiza justo el análisis normativo para hablar de estos aspectos, ¿no? Antinomias, lagunas legales, concurso aparente de normas, y pues nos va indicando él que pues esto hay modos de solucionarlo, incluso para los positivistas duros y puros, pues no existen estas contradicciones de normas. Por eso es el nombre concurso aparente de las normas. Es aparente, pero si aplicamos las reglas, vamos a ver que no hay tal concurso, no hay este choque. Siempre va a haber una regla para que apliquemos una norma o la otra. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos que analizar los aspectos importantes. Primero que nada, ¿en dónde surge esto? En el proceso, piensen ustedes en todas las fases del proceso y propiamente en la fase de la decisión, cuando el juzgador tiene que decir qué norma se aplica. Jiménez de Azúa nos dice, el concurso aparente de normas se va a dar en el momento de la subsunción. Ustedes han de haber escuchado el modelo silogístico para resolver o aplicar la ley en el caso de la sentencia. ¿Han escuchado hablar que la sentencia es un silogismo jurídico o nunca han escuchado de ello? Usted sí, Lidio. ¿Los demás? Antes nos lo enseñaban así, ahora ya no sé qué les enseñan, porque ya a los jueces se les enseña a bailar TikTok y cosas por el estilo. Ya el silogismo jurídico creo que ya quedó de lado, pero ustedes que son especialistas en derecho, ¿sí han escuchado eso? Miren, el silogismo jurídico, aquí es donde viene el tema. Voy a irme al pizarrón. Vean ustedes.
vamos a tener que la figura del silogismo fue potencializada, establecida desde el antiguo derecho griego, bueno, desde la antigua filosofía griega. Y uno de sus mayores exponentes fue Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que se llama Su Tratado de la Lógica, que les va a permitir entender esta idea de el silogismo. El Tratado de la Lógica de Aristóteles, también conocido como el Organón, nos dice que, piénsenlo así, Aristóteles en sus primeros analíticos nos indica que este tipo de razonamiento es deductivo o inductivo. Vamos a tener el razonamiento silogístico, se puede dar de manera deductiva o de manera inductiva. De manera deductiva partimos de lo general a lo particular, de manera inductiva de lo particular a lo general. Recuerdan un poquito las clases que vimos de inferencias, ¿no? ¿Ok? La idea del silogismo jurídico parte de la aplicación de la lógica formal para resolver problemas en el ámbito del derecho. Entonces nos dice que tenemos una premisa mayor. Este es el modelo silogístico deductivo. La premisa mayor, en el caso del juez, va a ser la ley. ¿Qué nos dice la ley? Pensemos, la ley dice, al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. ¿Se acuerdan? La premisa menor son los hechos del proceso y las pruebas que se presentaron ante el juez. Para pasar, vamos a tener la conclusión, que es el tercer elemento del silogismo. La conclusión justo es cuando el juez dice, a ver, premisa mayor, al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Premisa menor, Juan mató a Pedro. Y hay pruebas que demuestran que Juan mató a Pedro. Conclusión, Juan cometió homicidio. Por lo tanto, de 8 a 20 años de prisión, por lo tanto, 10 años de prisión. El elemento que permite llegar de la premisa de la mayor, la unión entre premisa mayor, premisa menor, para brincar a la conclusión, el salto a la conclusión es justamente el proceso de subsunción. Veamos un poquito más esto.
Esta estructura silogística, aplicada al razonamiento judicial, bueno, nos va a indicar, como les digo, la aplicación de la subsunción. La subsunción se va a caracterizar por ofrecer una premisa mayor en la que se indica el supuesto de hecho determinado por una norma jurídica. Con determinadas características, como ya lo sabemos, normativas, que pueden ser de carácter diverso. Estas características normativas nos van a permitir la premisa menor, en la cual vamos a exponer los hechos concretamente examinados y probados en el juicio, en el proceso, para que podamos brincar a la conclusión. Y por lo tanto señalar, los hechos examinados en el proceso constituyen un caso que se puede incluir en el supuesto normativo establecido en la premisa mayor. Veámoslo así, la subsunción nos permite alcanzar la conclusión de que los hechos fijados y probados en la sentencia constituyen el caso insertable en la norma que estamos aplicando. Y aquí viene esta circunstancia. Aquí es donde tenemos la aplicación de la norma. Este modelo subsuntivo, insisto, tiene una aplicación, llamémosle fortísima, propiamente cuando surge en la Edad Media, antes del Renacimiento, la escolástica, donde pretenden darle razonabilidad al modo de decidir. Piensen ustedes que antes, pues el juez nada más resolvía y se acabó, ¿no? Eres inocente, eres culpable y tan tan. Poco a poco nos dimos cuenta de la necesidad, pues, de que me des elementos de por qué llegas a una conclusión o por qué llegas a otra. ¿Están de acuerdo? Y este fue el primer esbozo para lograr, con una aplicación de la lógica formal. Varios autores hoy en día nos establecen que este es el modelo que se debe de aplicar, la subsunción, al momento de emitir una sentencia. Por ejemplo, Luigi Ferrapoli, en su obra Principia Iure, nos indica cómo se realiza un proceso de subsunción al momento de utilizar de la aplicación de la garantía secundaria, en palabras de Ferrapoli, de la jurisdicción. Entonces él nos dice, para realizar una subsunción requerimos 4 notas características que el juez debe de tomar en cuenta. Estos elementos van a ser correlativos y simétricos, de tal manera que si no están presentes, no estamos haciendo una subsunción. Nos dice, la subsunción se va a aplicar para fallos judiciales en procesos declarativos, lo cual supone básicamente la resolución de problemas semánticos. ¿Por qué? Porque el principal problema para el juez consiste en identificar las propiedades designadas por las expresiones presentadas en los
elementos normativos, es decir, cómo voy a interpretar lo que me dice el legislador. Esto ya lo vimos, los tipos de interpretaciones. Y por lo tanto nos dice 4 son los elementos fundamentales para el tema de la subsunción. El primero de ellos va a ser la correspondencia entre las normas sobre la producción y las formas o significados de los actos productivos. Por lo tanto, tenemos que buscar los correlativos a la aplicación y equivalentes a la suma lógica de conformidad y de subsunción. Como ustedes se dan cuenta, es un proceso un tanto más complejo que este esquema silogístico que les presenté a un inicio. Después tenemos, segundo elemento de la subsunción, la conformidad entre la forma de un acto formal y este requisito de forma esté previsto en normas formales y la correlativa aplicación formal del acto. Aquí tenemos requisitos de producción. Piensen ustedes en materia de delito, pues tenemos que ver que no haya ninguna causal de atipicidad. ¿Están de acuerdo? Tercer elemento, subsunción de los significados de la decisión con las normas sustantivas correlativa a la aplicación sustancial. Esta subsunción sería lo que hemos platicado en varias veces: el juicio de culpabilidad y el juicio de tipicidad. Ahí es donde vemos la subsunción en materia penal. Y el cuarto elemento, la coherencia entre los significados de una decisión y las normas sustantivas sobre su producción. Aquí, ¿cuál es el correlativo? La relación con la cual la subsunción y la aplicación sustancial se encuentran en una relación con respecto al hecho que pretendemos subsumir. Entonces vean ustedes que aquí tenemos el tema del conflicto normativo. ¿Cómo vamos a elegir nuestra norma a aplicar y a partir de ella realizar la subsunción? Jiménez de Azúa, les decía, nos indica que el problema del concurso aparente de normas se va a dar justo al momento de construir la premisa mayor. Cuando estoy realizando mi premisa mayor, ¿qué norma voy a utilizar? Es cuando vienen los problemas de concursos aparentes de normas. Y veamos entonces cómo los vamos a solucionar. Piénsenlo de este modo. La propia ley nos va a indicar cómo hacemos esta circunstancia. Miren, tenemos algunas reglas para realizar este concurso, analizar qué pasa con él. Hablamos que hay un concurso aparente de normas cuando se puede interpretar que una conducta se sanciona por más de una ley y por lo tanto, bueno, una ley o un ordenamiento penal distinto. Y por lo tanto, pues parece que podemos aplicar una u otra. Y aquí tendríamos que analizar aspectos interesantes. Primero que nada, veamos cómo
se soluciona de acuerdo con la norma este problema. Vamos a tener 3 criterios para solucionar los concursos aparentes de norma. ¿Sí me van siguiendo toda la explicación? ¿O me puse muy lógico analítico? ¿Todo bien? Sí, pues para que vean que no nada más digo pendejadas, también algo le sea esto. Estamos viendo lógica formal dura, pero en el proceso penal para resolver necesitamos esto. ¿Estamos? Entonces, véanlo así. ¿Cuáles son los criterios cuando no sabemos cómo construir nuestra premisa mayor? Que parece que están chocando 2 leyes. Tenemos los siguientes elementos. Vamos a aplicar el principio de especialidad, el principio de consunción o el principio de subsidiariedad. Subsidio. ¿En qué consisten los mismos? Veámoslo así. Principio de especialidad. La ley especial deroga a la ley general. Vamos al pizarrón, por favor. Estos son los 3 principios que han retomado nuestras leyes, la propia ley penal, para resolver conflictos de normas. Véanlo así. Principios, en este caso son legales porque los recoge nuestra ley, para resolver concursos aparentes de normas penales. Aquí tenemos el primero. El principio de especialidad. Principio de especialidad, insisto, ley especial deroga a la ley general. ¿Qué nos indica este principio? Bueno, cuando 2 normas regulan la misma materia, la norma especial excluye a la general. Piense usted el siguiente ejemplo. Pues regresemos al caso de la suegra y su nuera. ¿Saben a cuál me refiero? Ok. Ahí, ¿cómo vamos? ¿Por qué delito iniciarían ustedes la investigación? ¿Con qué hecho con apariencia de delito? Por Homicidio. homicidio. ¿Homicidio? ¿Y por qué no por feminicidio? También. También. Bueno, Por el que caiga, maestro, pues también usted. no, feminicidio. Aquí parece que hay un concurso de normas, ¿no? 2 tipos penales que parecen proteger el mismo bien jurídico tutelado y tendríamos que analizar cuál de los 2 aplicamos, ¿no? Porque en ambos existe una privación de la vida. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de los 2 nos vamos o el El de chiste? especialidad. A ver, ¿cuál aplicaríamos?
En el caso específico que nos ponía el ejemplo, la especialidad se impera sobre la norma en la cual está en conflicto. Por ejemplo, aquí sería el feminicidio. Perdón, Sí, porque ya yendo al artículo 148 bis del Código de la Ciudad de México, especifica la modalidad. Dice, comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos y la fracción, este, ah, 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 aquí está, quinta, exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco. Es más lógico aplicar lo especial porque el tipo está realizado de manera específica para una conducta y en teoría escaparía de la atipicidad. Por eso creo que es mejor irnos a lo especial. ok. Exacto, pues aquí tenemos que aplicar el principio de la especialidad. Tenemos que aplicar el tipo especial para la conducta concreta. La ley general queda de lado y aplicamos la ley especial. ¿Queda claro? Maestro, por ejemplo, en en un juicio de amparo, Uh-huh. y bueno, hablando, del delito de fraude procesal en el Código Penal de la Ciudad de México, en este caso, pues nos tendremos que ir a los delitos que regula la ley especial, ¿no? Que en este caso sería la ley de amparo, igualmente por el principio de especialidad. Exactamente. Tendremos que aplicar, si el delito se cometió en la substanciación de un proceso de amparo, tenemos que irnos a los tipos penales específicos en la ley de amparo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, el principio de especialidad. Ahora, aquí como siempre, debemos de ver que en nuestro caso mexicano somos una cosa maravillosa, ¿no? Nuestras leyes están hechas con las patas, entonces siempre hay que analizar esta cuestión, por lo menos en Ciudad de México, que nos da mucho que pensar. Sigamos leyendo feminicidio. Muy bien, y esta misma regla se va a aplicar para el transfeminicidio. Ven que Ciudad de México fue de los primeros códigos en establecer el tipo penal del transfeminicidio. Pero veamos lo siguiente, aquí lo interesante. Si ustedes se van a, después del inciso F, en el delito del artículo 148 bis del delito de feminicidio, van a encontrar un párrafo que merece nuestra especial atención y que echa a la basura todo lo que yo les vengo a enseñar. ¿Quién me ayuda a leer el párrafo que viene después del inciso F, del 148? Pero el 148 no tiene... 148 bis, perdón. Ajá, Feminicidio. a ver, yo lo leo si quieres. 148 bis, perdón. Tampoco hay 140. Espérame, es que Sí, de es que cosas vienen de todo. fracciones, no viene en inciso. Ajá, vienen fracciones. A ver, después de la fracción 9, viene, No. si yo lo estoy... Viene hasta la 8.
Sí, y luego sigue el 149, que es La fracción procreación 9 se asistida. reformó el 24 de agosto, digo, el 23 de agosto del 2024. Pues estoy viendo el código más nuevo. Lo voy a abrir directo de la página, a ver si... Y de ¿Qué? sí, aquí estoy viendo los incisos, dice, la pena se agravará hasta una tercera parte de su mínimo y máximo cuando ¿En la Ciudad de concurran México o el federal? Ciudad de México. Ciudad de México, no, llega hasta el 149. 148. A ver, 148 bis, nadie tiene el 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México. 149. Ya lo ubiqué. 148 bis, sí. 148 bis. Sí, Y llega fracción hasta la 9. fracción octava. No, llega a la fracción 9. ¿Sí? A ver, esperen. Dice que la privación de la vida. Sí, pero después de las fracciones vienen incisos. No, Ah, no, profesor. pues No, si yo sí, De le maestro, verdad. sí. Sí, sí vienen vienen. las agravantes. Dice, a quien cometa feminicidio se le impondrán de 30 a 35 a Ajá. 70 años de prisión. La Y pena se agravará. eso, eh, después de eh, todas las agravantes viene un párrafo. Después del inciso F. En caso de que no se acredite el Es, feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. a ver, ¿qué pasa con este párrafo, Aldo? En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicará, pues te devuelve al tipo básico, ¿no? ¿Y cómo lo ve? Está bien, ¿no? Para que no haya Mm. impunidad. Pues imagínense. Yo digo que está bien. A ver, ¿ustedes qué opinan? Alejandro, usted que es defensor, ¿qué piensa de este párrafo? A mí me encanta. Es que no lo ubico. No lo vi. No, buscar un párrafo en una bendita ley para especialistas en derecho, ¿no pueden? Es que, 148. No, es que doctor, hay dos yo tengo documentos el otro PDF código. publicados y en uno no se ve. Y es que incluso antes de la reforma ya estaba ese párrafo. Dice, en caso de que Ese estaba no se... desde siempre. Pues yo considero que es como esta función garantista del tipo, ¿no? Que si no se da a cabalidad, pues, este, pues, insisto, te remite al tipo básico ¿Y dónde está la función garantista? en la exacta aplicación de la ley. ¿Y cómo va a haber exacta aplicación de la ley si no se acreditó el tipo penal por el que me acusaste? ¿Y me vas a Ajá, por eso. sentenciar por otro? Ok. A ver, explícame. Tú presentas tu estrategia de defensa contra feminicidio. Y parte del juego penal es, me tienes que acreditar todos los elementos del tipo. Me defiendo y señalo que no se acredita la razón de género. Por lo tanto, hay una causal de atipicidad y debo de salir absuelto. Ya entendí. Me estás Pero condenando por no porque analogía. se revierte, sí, exacto, se revierte. Como no te puede condenar por feminicidio, te condeno por homicidio. ¿No les brinca esto, abogados? Claro que sí. Pues Justo sería intentar aplicar la analogía. es Es una como no. locura. Claro. Pero ustedes ya están bien contentos porque ya se aprendieron las reglas de la analogía. Y ya vieron que el 14 constitucional lo prohíbe. Esto se llama remisión del tipo. Está prohibido por tratados internacionales. Violenta el principio de taxatividad y de legalidad. Es un sinsentido jurídico. Y lo tenemos en la ley y lo aplaudimos. Aldo dice que es hasta garantista. Pues sí, te garantizo que te voy a chingar. Es un nuevo garantismo mexicano. Las garantías son a favor
del sujeto juzgado, no a favor del Estado. Doctor, pero en este caso, yo tengo una duda. Dígame. Si ya se resuelve y, bueno, la persona sale absuelta del delito de feminicidio, pero obviamente sigue estando, ¿no? La situación, ¿no? Está la persona muerta. ¿Se puede seguir diverso procedimiento o en este caso qué? No, pues las reglas, principio ne bis in idem. Yo ya fui juzgado y no me puedes volver a juzgar por los mismos hechos. Entonces ahí ya es cuestión que desde el principio hay que establecer bajo qué tipo penal vamos a llevar el procedimiento, ¿no? Pues claro, pues sí, de eso se trata la vinculación a proceso. Y luego lo peor, tú presentas una acusación formal como fiscal. Insisto, yo preparo mi estrategia de defensa contra un tipo penal. Y tal como dice Mariela, pues el muerto ahí está, pues sí, eso. Hola, ¿qué tal? Mándeme. Ah, yo dije, ya me están coqueteando. Entonces, vean ustedes esto, ¿no? Hay que analizar, esta remisión es violatoria de tratados internacionales, de exacta aplicación de la ley, y la tenemos repetida con el delito de transfeminicidio, artículo 148 ter. Bueno, no sé si ustedes en su internet tengan actualizado su código, pero si abren el código, van a ver en el 148 ter, justamente en el penúltimo párrafo. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Yo, profesor. Por Ah, bueno. favor. Adelante, compañero. Sí, gracias. A ver, el 148 ter dice, en el caso de que no se pueda acreditar el delito de transfeminicidio, se aplicarán las reglas del delito de feminicidio o de homicidio, según sea el caso. Fíjense, aquí es, si no es Juana, es Chana o Perengana. Está bonito, ¿no? Entonces, cuando yo defiendo un transfeminicidio, me tengo que defender también del homicidio y del feminicidio. Y mis alegatos de clausura serán, señoría, no se acreditó transfeminicidio, pero tampoco feminicidio y tampoco homicidio. ¡Wow! ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Está bien o...? Si no te acredito la posesión, es portación. Y si no es portación, pues es uso. ¿Cómo te defiendes ahí, Alejandro? A ver, platícanos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que usted dice, remite a otra conducta. En teoría, tendríamos que regirnos por el principio de legalidad, de cierta aplicación de la ley. Aquello por lo cual me estás acusando, pues es lo que la fiscalía tendría que probar para que yo pudiera ser sentenciado. En dado caso que esto no fuera así, pues me tendrían que absolver. No pudiéramos, como en estos casos, la verdad es que no los había visto, yo casi no manejo, no veo hace mucho tiempo el Código Penal para la Ciudad de México, pero sí que te remitan así, y sobre todo este último, si no es una cosa, es otra cosa. Entonces, pues eso crea, en mi opinión, pues inseguridad jurídica, pues eso sí es violatorio de derechos humanos. Pues claro que es violatorio de derechos humanos, pues lo tenemos en la ley y todos los días lo aplaudimos. Y ustedes no se ponen a analizarla. Doctor, una Pero, pregunta, agotando la definitividad, etcétera, en el amparo directo, combatir la constitucionalidad de de este párrafo, de este artículo. pues, me parece que sí lo podríamos hacer. El tema es que te toque un juez, un magistrado que no esté bailando TikTok y regalando agua de horchata en los tianguis y le entienda un poquito al control
de la constitucionalidad normativa, ¿no? En este caso, un control directo de constitucionalidad. Pero tú sabes quién lo va a hacer. Y ahora, tu cliente ya sentenciado, privado de la libertad, porque con este tipo de delitos está en prisión preventiva oficiosa. Y espérate 2 años a que se resuelva tu amparo directo. Justicia tardía, justicia denegada. Entonces, este principio de especialidad de la ley penal, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es violentado todos los días. ¿Queda claro? Pero así vamos a ir analizando la ley porque su tercer parcial es de corte práctico, ¿eh? Entonces vamos a ver estos aspectos de manera más puntual. Bueno, siguientes elementos de el concurso aparente de normas. El siguiente es el principio de, déjenme regreso. Tan, 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 tan. El segundo que les dije, ¿cuál fue? Subsidiariedad. Sí. No, el de consunción. El primero es el de especialidad. El segundo es el de consunción. ¿A qué se refiere la consunción? La ley que otorgue mayor protección al bien jurídico tutelado absorberá a la de menor alcance. Entonces, piénsenlo así. Si hay una norma que otorga mayor protección, es la que vamos a aplicar. Esa es la consunción. Y el tercer supuesto, ahora sí es la subsidiariedad, subsidio. ¿Qué norma se va a aplicar? Vamos a aplicar la ley principal, excluye a la subsidiaria. Piénsenlo así. Tenemos una norma penal subsidiaria que se aplica solo en defecto de la norma principal, ya sea de forma expresa, porque así lo dice la ley, o de forma tácita. Piensen un ejemplo. La tentativa se castiga si el delito consumado no se concreta. ¿Quién es subsidiario aquí? Pues la tentativa. ¿Queda claro? Vamos a venir a completar lo que dice la ley general. Pero si la ley general no requiere subsidio, no la vamos a aplicar. ¿Se entiende? Eso sería cuando estemos hablando de un supuesto o un concurso aparente de normas. Piénsenlo así, hay ocasiones que parece que con una sola conducta tenemos distintos bienes jurídicos tutelados. Piensen lo siguiente: robo a casa habitación. ¿Puedo procesar al sujeto por robo a casa habitación y por allanamiento de morada? ¿O un delito subsume al otro? ¿Qué pasó? No, que ya me habían entendido. Ahí, doctor, se aplicaría, por ejemplo, bueno, un ejemplo que hemos comentado en varias ocasiones de cuando asaltan a una persona y la retienen, aplicaría, por ejemplo, si también se le juzgaría por privación ilegal de la libertad, por ejemplo, en el caso de una combi que no dejan bajar a nadie y ahí los llevan, o un secuestro express, bueno, más bien un asalto y lo retienen para que no se vaya. También se subsumiría o sería subsidiario el delito de la privación ilegal de la libertad al momento de estarlo asaltando por no haberlo
por haberle coartado la libertad. No sé si será el mismo caso. Ahí tendríamos que analizar, no sería principio de subsidiariedad, sino de especialidad. ¿Cuál es el bien jurídico que estamos protegiendo? ¿Cuál era la finalidad? En este caso, el que usted me plantea, mi finalidad es realizar un robo y utilizo como medio comisivo la privación de la libertad. Bueno, es mi modo de ver, porque hay jueces que dicen, no, fue secuestro express con la finalidad de cometer robo. Y ahí tenemos estos problemotas. O como en el que yo les indico, robo a casa habitación y aparte concurso de delitos por allanamiento de morada, pues parece que tampoco, ¿no? Porque el robo a casa habitación pues, no se puede dar sin intromisión a una casa ajena. Ahí hay el medio comisivo es que me introduje a la casa habitación. No podría haber concurso de delitos. ¿Sí vamos viendo esto o no? Díganme, más o menos, maestro. Bueno, se nos termina la clase, los dejo para que reflexionen sobre estos puntos que tocamos y nos vemos el próximo jueves. Por favor, ¿sale? Pasen excelente resto de jornada, nos vemos. Gracias. Hasta luego.